Ser podcast. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love's illusions that I recall. I really don't know love. I really don't know love at all. Hace 6 días Israel empezó a atacar Irán, sigue bombardeando la Franja de Gaza sin que la comunidad internacional, sin que nadie haya conseguido frenar esa escalada. Ahora Estados Unidos dice que se plantea atacar también Irán. Hace 3 meses Donald Trump preparó una encerrona a Zelensky en el despacho Oval, la broncó en directo, todos pudimos verlo. Ese día muchos europeos nos preguntamos cómo encajamos en un mundo en el que se puede humillar así a un presidente víctima de una guerra, de un intento de invasión por parte de Rusia. Paul Morillas, buenas noches. Hola, buenas noches, Amar. Paul Morillas ha buscado la respuesta a esa pregunta. Es el director del CIDOB, el Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona. Es un centro de investigación de referencia y acaba de publicar con la editorial Debate En el patio de los mayores, Europa ante un mundo hostil. Paul, empiezas tu libro citando a Tucídides, historiador de la Grecia clásica. Los fuertes hacen lo que quieren y los débiles sufren lo que deben. ¿Esta descripción vale para las relaciones internacionales de hoy? Bueno, lo que estamos viendo claramente es unas relaciones internacionales que se vuelven a estructurar en torno a la lógica del poder internacional y sobre todo de el uso o la amenaza de uso de ese poder internacional. Y eso significa que todos los marcos de cooperación en los cuales Europa se sentía cómoda y los marcos de valores compartidos, de esa comunidad internacional, incluso aquello que la globalización nos había dicho, ¿no?, en su momento, de que quizá nos dirigíamos, gracias a las tecnologías, al comercio y demás, hacia una aldea global, pues todo eso se desvanece. Son los pilares de ese mundo antiguo que dejan su lugar a unos nuevos ordenamientos de las relaciones internacionales, donde en ese momento en el que estamos ahora parece que lo que rige es la ley del más fuerte o la amenaza de ser el más fuerte, digamos. Aquello que dijo Tucídides es exactamente lo que puso en práctica Trump en el despacho Oval con Zelensky. Los y fuertes lo hizo hacen lo que quieren y los débiles sufren lo que deben, punto. Con un aliado al que Estados Unidos venía prestando ayuda, ¿no?, militar, financiera, económica, humanitaria, porque se consideraba que era y sigue siéndolo, el agredido. Pero Trump entiende la diplomacia de otra manera. Trump entiende la diplomacia de hombre fuerte a hombre fuerte basada en el interés o desinterés nacional. Y en este caso Trump lo dijo en campaña. Él dijo: a mí las guerras de Oriente Medio, en Gaza, en Ucrania, no son mis guerras. Y se presentó como un pacificador, cosa que no está siendo, más bien lo contrario, porque lo vemos en Irán a día de hoy, entendiendo que los problemas de los otros, que no son mis problemas, no van conmigo, ¿no? Y esa es la lógica que mueve el interés de Trump y a su vez ese querer por figuras que él equipara a su estatus de hombres fuertes como Putin o como Xi Jinping, ¿por qué no? Estos amagos que estamos viendo estos días de Trump diciendo, me voy a pensar si ataco a Irán directamente. ¿Esto cómo se explica? Porque efectivamente él no decía que venía para eso. Pues lo curioso es que se explica, es una gran contradicción y de hecho está resquebrajando el propio movimiento MAGA, ¿no? Porque el movimiento MAGA que Trump personifica y que lidera, siempre se ha debatido entre una política exterior americana más aislacionista, es decir, no debemos de preocuparnos del resto del mundo, debemos de defender nuestros intereses americanos, America First, ¿no? Y otra vertiente de claro cariz nacionalista, incluso agresivo, y en este caso pro-israelí, ligado con una acepción casi bíblica del destino de proteger al pueblo de Israel, porque así se protegen los intereses de Estados Unidos. Y de hecho, estamos viendo esta confrontación. Lo que claramente indica la situación en Irán ahora es que Trump no es capaz de
articular su posición frente a un Netanyahu que entiende que lleva las riendas de la región y entiende que puede hacer sin límites por parte de ningún actor, tampoco ningún actor europeo, ponerle límites a esas ofensivas. Y por lo tanto Trump, que se vanagloriaba de ser un gran un actor real capaz de hablar de tú a tú con Israel y con el gobierno de Netanyahu, pues tampoco lo está haciendo, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar la Unión Europea si Estados Unidos finalmente acaba implicándose en esa guerra entre Israel e Irán? Bueno, pues la Unión Europea ha costado mucho tiempo, porque partía de una situación de alta división interna, pero poco a poco, con la guerra de Gaza, ha ido entendiendo que la posición que algunos países, y aquí hay que incluir a España, pero también a Irlanda y a otros, decían desde el principio que aquí había que revisar las relaciones con Israel, porque lo que estaba sucediendo en Gaza iba contra cualquier forma de valores compartidos y de derechos humanos, pues poco a poco había ido yendo la centralidad del debate europeo, había aceptando estos argumentos, hasta el punto que nos planteábamos, y digo nos planteábamos porque todavía no estábamos en ello, revisar el acuerdo de asociación con Israel, por ejemplo, no limitar el comercio con Israel. Pues bueno, ese esfuerzo de unión hacia la catástrofe humanitaria que estamos viendo, que ha sucedido con Gaza, lentamente, insisto, es todo lo contrario con Irán. La incapacidad de los liderazgos europeos de emitir cualquier señal de preocupación por la desestabilización de la región, por un ataque preventivo, ¿no?, en el caso de Israel, porque dice que tiene, ¿no?, capacidad de producir armamento atómico, pero no hay evidencia, ¿no? Nos recuerda a ciertos episodios del pasado donde esos ataques preventivos se justificaban, y me estoy refiriendo a la guerra de Irak, para una invasión o para un ataque directo a un país, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo, con el agravante que Estados Unidos se plantea sumarse a esa ofensiva. Y los europeos, de momento, lo que habíamos mejorado, digamos, respecto a nuestra tímida posición hacia Gaza, ahora mismo en Irán no la estamos ejerciendo. Estuvo con nosotros anoche aquí en Hora 25 el embajador iraní en España, y se quejaba exactamente de esto, del doble rasero que tienen algunos países europeos. Decía que esa doble vara de medir es un fenómeno que mata la paz. Por ejemplo, ¿por qué somos más permisivos con Israel que con Rusia? Bueno, y no es que tengamos ninguna simpatía tampoco por el régimen de Irán, y eso hay que decirlo. Es un régimen misógino, que vulnera los derechos humanos internamente, que no permite elecciones libres. Por lo tanto, posicionarnos sobre lo que no nos gusta de terceros estados, y en este caso Irán, pero también Israel y su actitud hacia Gaza, no debería de ser contrario a poder mantener una coherencia en los valores que sí defendemos. Porque si en Ucrania lo que hubo es una alteración del orden internacional, porque una invasión injustificada a un tercer país mediante el uso de la fuerza armada más burda no está permitido por las leyes internacionales, y Europa no puede entender eso como una práctica habitual en el mundo, ni una práctica deseable, ni mucho menos en el mundo, pues tampoco lo puede ser en otros lugares del mundo. Y en el caso de Gaza lo que hemos visto es claramente esta expresión del doble rasero. En primer lugar, porque los europeos no estamos de acuerdo sobre nuestra posición en Oriente Medio. Hay países muy pro-israelíes por motivos históricos, económicos, lo que sea, los lazos que sean, y hay países más conscientes de la catástrofe humanitaria y por lo tanto defienden el derecho de Palestina a convertirse en un Estado, la solución de los dos Estados y demás. El origen de nuestro doble rasero no solo hay que mirarlo en los dos casos, en ambas situaciones, sino también hay que mirarlo en la división interna que impera en la Unión Europea en el caso de Israel y Palestina. ¿La Unión Europea tiene alguna responsabilidad en que estas formas despóticas de ejercer el poder que están aflorando por todo el mundo, esta forma despótica de entender las relaciones internacionales, sea cada vez más frecuente? Bueno, es que la Unión Europea, lo que es curioso es que es un constructo que se hace precisamente para evitar esas lógicas del poder internacional. Es decir, cuando en Europa lo que ha regido las relaciones entre los países ha sido el poder, el interés nacional de manera unilateral e incluso mediante el uso del poder y la fuerza, eso ha acabado muy mal en el continente europeo. Por lo tanto, la Unión Europea se gesta como experimento para evitar esa deriva de el uso o el potencial uso del poder, ¿no?, como herramienta de relaciones internacionales. Claro, ¿qué pasa? Que el contexto en el que la Unión Europea nace,
no tiene nada que ver con el contexto actual. Y lo que nos encontramos es con un mundo que se tambalea en sus fundamentos, pero también con un aliado como Estados Unidos, que nos garantizaba la seguridad, que dice que ya no lo va a hacer. Y por lo tanto, ahora lo que estamos viendo en Europa es un debate realmente fundacional sobre la necesidad de, ante este contexto, revisitar nuestro propio ADN, nuestra propia manera de entendernos a nosotros mismos y de entender el mundo. Sostienes en el libro que hay una debilidad recurrente de la política exterior europea porque hay una brecha entre sus capacidades reales y las expectativas que alberga la Unión como actor internacional. ¿Somos un quiero y no puedo? Pues un tanto, porque siempre, curiosamente, decimos que haremos muchas cosas en la escena internacional y, de hecho, la política exterior europea, ¿no? El papel de Europa en el mundo es uno de los ámbitos que más debates genera y más doctrina académica y no académica ha generado, pero que siguen faltando las herramientas principales para ser ese actor internacional, que son las capacidades, los instrumentos y la toma de decisiones, que siguen siendo las mismas, con algunas excepciones, las mismas que eran cuando se fundó la política exterior de la Unión Europea. Por lo tanto, siempre estamos en capacidades versus expectativas que no conseguimos superar. Lo que pasa es que, claro, ahora la urgencia probablemente es mayor por ese contexto al que me refería, ¿no? Y eso es muy distinto, Aymar, si me permites, claro, a lo que hacen otras potencias internacionales. Por ejemplo, Estados Unidos o China. Estados Unidos y China, en su auge como potencias internacionales, el camino que hicieron es el inverso. Primero acumularon capacidades en población, en recursos económicos, en recursos naturales, que ya los tendrían, en tecnología, en defensa, sí. Exactamente. Acumularon todas esas capacidades del poder y después fueron potencia, ¿no? O como consecuencia de ello son potencia. Europa hace lo contrario. Dice que quiere hablar el lenguaje del poder sin todavía ser potencia ni dotarse de las capacidades para hacerlo. En el mundo, para ejercer poder, para ser un actor potente, hace falta ser temido. En el mundo actual, lamentablemente, volvemos a entender el poder no en única instancia, pero en buena medida en torno a los conceptos del poder duro. Y las concepciones del poder duro remiten a la seguridad, remiten a la defensa y, por lo tanto, remiten a la capacidad de disuasión, es decir, de que otro no te haga daño porque tú tienes suficientes capacidades para contrarrestar ese daño, y para atacar de vuelta si es preciso, ¿no? Y eso es verdad que las grandes potencias internacionales, todas ellas, y hablo de China, Estados Unidos, de Rusia, pero también de India, también de muchos otros países que van acumulando cada vez más esa voluntad de jugar en la liga de los mayores, ¿no? De aquí el título del libro, en el patio de los mayores, en el que se rige por esas lógicas duras del poder. Pero Europa nunca ha priorizado esa concepción del poder. Y de hecho el mundo todavía no entiende solo las dinámicas internacionales acorde a esas lógicas del poder. Todavía las interdependencias son muchas, la globalización existe, las relaciones humanas, digamos, transfronterizas existen, las migraciones existen. Es decir, el poder es mucho más complejo a día de hoy de lo que el debate sobre el estado del mundo parece indicar. O sea que todavía hay esperanza para el poder blando. Bueno, y eso es lo que yo quiero un poco reivindicar en el libro, ¿no? Que el modelo de Europa es un modelo válido para el mundo en el que estamos y en el que quisiéramos estar, pero para que sea válido hace falta que entonces Europa tenga su papel en ese mundo dotándose de las capacidades para hacerlo. No vale solo decirlo, enunciarlo, quererlo, sino que hace falta hacerlo con las herramientas que son necesarias. Y eso incluye la seguridad y la defensa. Pero no cada país por su lado, de manera fragmentada, y a ver quién gasta más y con qué recursos destina su aumento en el presupuesto, sino coordinadamente, de manera conjunta y coordinando ese gasto para efectivamente que las capacidades estén a la altura de las necesidades. ¿Qué te sugiere el plante que ha anunciado hoy el gobierno ante ese 5% que exige la OTAN de cara a la cumbre de la semana que viene? 5% de inversión en defensa de aquí a 2030. Bueno, hay que verlo si finalmente es un plante de España en ese caso. La decisión hay que tomarla por unanimidad, pero no es lo mismo que el plante sea de España, que tiene sus motivos
internos, pero también sus motivaciones argumentales para que ese 5% no pueda ser la cifra mágica, ¿no? Sino también depende mucho de que otros países se junten a esta concepción distinta de lo que Rutte, el secretario general de la OTAN, pero también Donald Trump vienen promoviendo, ¿no? Porque de hecho, insisto, el 5%, ¿para qué? Es decir, ¿queremos realmente reforzar capacidades conjuntas, capacidad operativa? ¿Con qué estrategia o con qué voluntad geopolítica queremos hacer esto? Porque aquí no estamos de acuerdo. Trump parece gustarle la manera de hacer política internacional de Putin. Así lo ha dicho muchas veces, ¿no? Y lo considera un interlocutor válido. Y para los europeos, Putin es una amenaza existencial. Por lo tanto, 5%, de acuerdo, ¿pero para qué? ¿Para estar con Rusia o contra Rusia? Aquí no estamos de acuerdo. Putin es una amenaza existencial para la Unión Europea, pero tenemos dentro de la Unión a Orbán en Hungría, a Fico en Eslovaquia. ¿Hasta qué punto se puede trabajar en un clima de confianza cuando tienes dentro a dos líderes prorrusos tan obvios? De confianza es francamente difícil, porque además estos líderes no solo juegan con su posición internacional, sino que también utilizan argumentos de cuestiones internacionales muchas veces como rehén de cuestiones internas, ¿no? Hacen ese cambio de cartas constantemente para bloquear el proceso de decisiones europeas, sino que también lo que estos líderes están poniendo encima de la mesa es una visión de Europa muy distinta del consenso habitual sobre la Unión Europea, sobre el destino de la integración europea. Para estos países, lo que hay que hacer, para esos líderes de esos países, mejor dicho, lo que hay que hacer es volver a la Europa de las naciones, volver a la Europa de los patriotas, ¿no? Y eso significa desmantelar cualquier intento de refuerzo de los poderes centralizados de Bruselas, aunque sea mucho más operativo actuar a 27 conjuntamente que hacerlo a nivel individual, porque la escala importa en este mundo en el que estamos, ¿no? Pues aunque así sea, su objetivo principal es volver a esa Europa de las naciones. Entonces, aquí lo que hay es no solo un posicionamiento de ir contra el consenso europeo, sino un posicionamiento a favor de otro tipo de Europa en el cual lo que imperará todavía más es la fragmentación. Te pregunto directamente, ¿la ampliación al este fue un error? Es una pregunta muy directa para una respuesta muy compleja, pero digamos que hay un paralelo que se puede hacer con el debate sobre la ampliación de ahora, ¿no? Que es esa necesidad geopolítica de la ampliación, ¿no? Se percibe como un objetivo porque Europa es la única manera o la más eficaz que tiene para mostrarse como un actor fuerte en el mundo. Y claramente, en 2004, esa ampliación hacia el este tenía una vertiente, no la llamábamos geopolítica, porque la palabra no estaba de moda como está ahora, pero sí tenía una visión política muy clara. Y era terminar, exacto, estratégica, terminar efectivamente de sanar o de suturar las heridas de la Guerra Fría, incorporando a países que habían estado cercanos al bloque soviético, incluso, ¿no? Miembros, digamos, activos de ese bloque dentro de la Unión Europea, y eso era aquello que se llamaba un ejemplo más del fin de la historia, ¿no? Ya no había batallas ideológicas. A día de hoy, la cuestión de la ampliación geopolítica tiene mucho que ver con el destino de Ucrania, mucho más que ver con una cuestión de seguridad, decíamos antes, hacia Rusia. Pero lo que sí está claro es que la ampliación, para que funcione, tiene que ser una ampliación donde la voluntad política y los procesos, si quieres llamarlo más administrativos, van de la mano. Es decir, no se puede hacer una ampliación donde, bueno, mañana veremos qué quieren estos países y cuáles son sus estándares en materia de democracia, de derechos humanos, de Estado de Derecho, etcétera, etcétera, que son los pilares de la Unión Europea. Yo creo que con los principios rectores de lo que es la Unión Europea no se puede jugar, porque si no, lo que sucede después es que tenemos socios díscolos dentro que con el sistema institucional que tenemos ahora, lo que hacen es, claro, exacto, lo que hacen es bloquear al conjunto de la Unión. ¿Hacia dónde debe evolucionar? Pensando en nuestros propios intereses, o sea, de una forma muy estratégico-egoísta, ¿hacia dónde debe evolucionar nuestra relación con China en este momento? Pues aquí hay un gran debate, porque hay países que entienden que ante el escenario trumpista y en Estados Unidos que se aleja de la voluntad y la visión del mundo de Europa, lo que hay que hacer es alianzas múltiples, y eso incluye nuevos socios, no solo China, pero también India, otros que son socios con los que hay que estrechar lazos, también en los temas
que son de todo el mundo. Me refiero a la gobernanza para el cambio climático o a las cuestiones de nuevas tecnologías, de inteligencia artificial, lo que sea, ¿no? Entonces, hay muchos actores que dicen, no, nos falla el hermano mayor norteamericano, hay que diversificar y hay que aumentar esas relaciones con China, y hay, en este caso. Y hay otros países que lo que entienden es que China no es más que el hermano mayor, a día de hoy, de Rusia, que le ha permitido sus acciones en Ucrania. Y como las acciones en Ucrania y la guerra en Ucrania se percibe claramente como un riesgo de seguridad nacional en los países bálticos, en muchos países que bordean, ¿no?, con Rusia, entonces es un peligro estratégico asociarse con China. Y este debate está absolutamente abierto en el seno de la Unión Europea. Y otra vez, como las decisiones, no en materia comercial, pero en sí de posicionamiento político hacia China, son por unanimidad, lo que tenemos es una triple dimensión de la relación con China. Esto nos gusta mucho hacerlo en Europa, ¿no? Dar muchas palabras para cosas complejas, ¿no? Somos socios, somos competidores y somos rivales, las tres cosas a la vez con China. Rival sistémico, sí. Así es. Decía el ministro Carlos Cuerpo, estoy recordando ahora una entrevista de hace un par de meses, que decía, nosotros España no consideramos que seamos rivales sistémicos con China. O sea, la posición de España respecto a China dentro de la Unión Europea, ¿dónde la englobas? Bueno, es una apuesta estratégica arriesgada, es decir, sobre todo si pensábamos que no somos rivales estratégicos en según qué cuestiones, se puede entender. De hecho, cómo permea el comercio de China en España y las inversiones y demás, es uno de los países claramente que son de los más abiertos, ¿no?, al comercio con China. Pero bueno, no dejemos de olvidar que hay otra componente de las relaciones internacionales que se basa en los valores, en las ideas, en la manera de entender el mundo y sobre todo de cómo uno trata a sus disidentes, ¿no? Y si hay libertad interior o no la hay en esos países. Y a ver, aquí yo creo que debemos ser claros que estas cuestiones pues no podemos ser aliados, ¿no?, con China, porque tenemos sistemas políticos absolutamente diferentes y de hecho yo siempre digo lo mismo. Puede haber otros modelos de éxito y el caso de China en materia de sacar de la pobreza a centenares de millones de personas puede ser un modelo de éxito, de desarrollo, podemos decirlo, pero bueno, yo siempre digo lo mismo, salvo que seas una tenista china que un día desaparece porque hizo un comentario inadecuado en una red social, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de casos ya no podemos decir que somos muy cercanos. ¿Qué pasa? Que como está el mundo, las cuestiones de valores o de derechos, pues lamentablemente pues pasan a segundo plano, ¿no? Y lo que impera son las relaciones comerciales ante la guerra comercial y las relaciones de seguridad ante el desorden global. Paul Morillas, en el patio de los mayores, Europa ante un mundo hostil. Editorial Debate. Paul, mil gracias, buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros, buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.